pero nosotros venimos de una etapa de inexistencia democrática. La Asamblea de 2025 está prácticamente muerta. Estamos en una fase pretransicional, ¿no? ¿Qué nos falta para entrar a una transición? Libertad. La mesa está diseñada entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen interino. De hecho, Jorge Rodríguez aparece sentado como representante del gobierno nacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más en este espacio para nuestro canal de YouTube de Conciencia es Dignidad, donde entrevistamos a expertos y académicos. El día de hoy tenemos como invitado a José Vicente Carrasquero, con un perfil bastante interesante. Es matemático, es profesor universitario, tiene un doctorado en ciencia política y tiene más de 30 años estudiando las democracias. Profesor, es un placer tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Con mucho gusto, Claudia, todo lo que sea para explicar un poco el proceso que estamos viviendo en Venezuela. Que no es para nada fácil de explicar y mucho menos comprender. Profesor, entonces voy primero con mi primera pregunta. Es directa. Estamos atravesando en Venezuela un proceso de transición hacia la democracia y para que me respondiera me gustaría que me dijera qué elementos pudiéramos afirmar o negar esta pregunta. Bueno, fíjate que la respuesta es que estamos en una fase pretransicional, ¿no? ¿Qué nos falta para entrar a una transición? Libertad. Todavía no hemos conquistado la libertad. En Venezuela persisten condiciones que hacen difícil la libertad de expresión, que hacen difícil que, por ejemplo, la gente pueda ver libremente televisión española en sus teléfonos o en sus computadoras, que la gente sienta que no hay espadas de Damocles, ¿no?, sobre sus cabezas. Entonces tú tienes la ley contra el odio, que ha sido una ley absolutamente perniciosa y que le ha permitido al régimen arremeter contra la gente, porque bueno, basta con que alguien en el régimen diga que eso es una incitación al odio para que termines con tus huesos en la cárcel. Eso, por supuesto, ha disminuido mucho a partir del 3 de enero, pero existe una situación en la cual la gente no se siente libre. Mientras no hay libertad, no hay transición. La transición implica que haya al menos una igualdad de condiciones entre las partes contendientes, cosa que tampoco la hay, porque todavía el aparato represivo, el ejercicio de la violencia a través del Estado está en manos del régimen. Entonces estamos en una fase pretransicional. La mesa que está diseñada en este momento está básicamente sentando las bases para que entremos de lleno en un proceso de transición. Y promete mucho esta mesa para gran parte de la población venezolana. Y con una misión bastante importante. Estamos ahora en agosto de 2026 y tenemos, digamos, una nueva mesa de negociación entre representantes de la Asamblea Nacional 2015 y la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez 2025. Hemos tenido ahí te tengo que hacer una pequeña corrección, Claudia. Disculpa Por supuesto. La manía de los profesores, ¿no? La mesa está diseñada entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen interino. De hecho, Jorge Rodríguez aparece sentado como representante del gobierno nacional. Claro, y firma como representante, ¿no? La Asamblea de 2025 está prácticamente muerta. Está ahí básicamente para hacer tareas que se le asignen. Aprueben esta ley, haga tal cosa, pero no tiene como hace 5 años o durante los 5 años pasados esa capacidad que tenía Jorge Rodríguez de utilizarla para hacer caminar la agenda legislativa del país, ¿no? Y lo otro es que yo, y esta ya es una mala crianza mía, esto no es una mesa de diálogo. Y no es una mesa de diálogo porque lo primero que no puede pasar es que alguien se pare de la mesa. ¿Por qué? Bueno, porque los dos están convidados con una bayoneta en la espalda, siéntese aquí. Y si se para, la bayoneta se le va a clavar en la espalda. Entonces, ya eso hace que esto sea más bien una mesa de carácter operativo
que una mesa de diálogo. Precisamente por ahí va mi pregunta, profesor. Hemos tenido ya procesos de negociación en el pasado, múltiples, más de una docena. Y ahora mismo, como bien le llaman o mal lo llaman, mesa de negociación, como usted bien dice, mal llamado, la diferencia entonces es que esta vez estamos tutelados por, en este caso, Estados Unidos. Sí. Esa es la gran diferencia con los procesos anteriores. Esa es la gran diferencia con los procesos anteriores. En los procesos anteriores habían mediadores, creaban condiciones para que se pudieran sentar en las mesas. Por supuesto, el régimen decía, bueno, ¿cuál es el incentivo mío para sentarme en una mesa? Bueno, los incentivos eran que me levantaran las sanciones, que no me sancionaran más, que no me persiguieran. Esos eran los incentivos del régimen. ¿Cuáles eran los incentivos de las fuerzas democráticas, como prefiero llamarlas yo? Bueno, básicamente volver a tener democracia, tener apertura, poder participar. ¿Cuál es la diferencia fundamental en esta mesa, en este momento? Que la mesa la diseña, la crea, la decreta el gobierno de los Estados Unidos. Para quienes tienen dudas, el 18 de junio de 2026 aparece en Venezuela la doctora Dinora Figuera, ¿no? Después de 8 años fuera del país, de órdenes de captura en su contra, alertas rojas, el régimen había inventado cualquier cosa para meterla presa, básicamente porque ella había protestado la muerte de un concejal amigo de ella. No hay Fernando Albán. Entonces, sí, Albán. Entonces, el 18 mismo, que es recibida en el aeropuerto por el gobierno de los Estados Unidos, se reúne con Jorge Rodríguez. Una cuestión que se da ante el público de la nada, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cuál es el incentivo de Jorge Rodríguez para sentarse con Dinora Figuera, que es la presidenta de una asamblea cuya etapa de funcionamiento murió, entre comillas, legalmente en el año 2020. 2021. Sí, 2021, gracias. Entonces, tú ahí dices, aquí tiene que estar pasando algo. Acto seguido, el gobierno de los Estados Unidos dice, hemos logrado que la gente se siente, ellos cada uno saca un comunicado por su cuenta. En ese primer comunicado, Jorge Rodríguez utiliza el membrete de la Asamblea Nacional que él preside y la presidenta de la Asamblea 2025 usa el membrete. Con el terremoto, Jorge Rodríguez se hace el loco, inclusive llega a declarar públicamente que ellos no tienen cabeza de la magnitud de la tragedia para ponerse como si los países se manejaran así, ¿no? Un país no se maneja así, o si tú tienes un terremoto tienes que atenderlo, pero hay otras cosas que también exigen prioridad. No es que tú dejas de hacer todo lo demás para atender solamente el terremoto, que además no tienen capacidad. 2 días después aparece Jorge Rodríguez diciendo que han acordado nuevamente comenzar a reunirse, que se van a reunir, y eso pasó el 1 de agosto, después que él dijo que no se iban a reunir. Eso te indica claramente, Claudia, que Estados Unidos está forzando esta reunión. Vamos a utilizar las palabras como son, ¿no? Ese es el mecanismo de la tutela. ¿Dónde hemos visto eso en el pasado? Claramente, esto es un proceso que es bastante semejante al de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde el emperador pasa de ser un ser divino a ser una persona que es emperador en el nombre del pueblo, porque el pueblo así lo quiere. Entonces tú haces terrenal a ese emperador y lo ligas definitivamente a la voluntad popular. Tú estás ahí porque el pueblo quiere que estés ahí. Y se crea una constitución y entonces Japón empieza a entrar en un cambio de un régimen político a otro régimen político. Se pasa aquel feudalismo japonés y de aquella forma de actuar bastante rígida a una apertura que, bueno, hace que la japonesa sea una de las democracias más reconocidas del mundo en este momento. Ese proceso se está dando, por supuesto, con sus características particulares en Venezuela. ¿Quién está llevando la batuta en este asunto? Estados Unidos.
por supuesto, en aquella época había medios de comunicación, pero no como ahorita, ¿no? O sea, te enterabas de las cosas al día siguiente, ahorita te enteras inmediatamente. Entonces, tenemos un ambiente de opinión pública mucho más enterado, mucho más tenso, en la medida en que cada quien quiere ver su interés reflejado en esa mesa. Mucha gente no lo ve. Los profesores, los jubilados en términos generales dicen, bueno, yo quiero verme reflejado en esa mesa. Yo estoy entre ellos, pero lo cierto es que la mesa no es para eso. La mesa está diseñada con una agenda. ¿Cuál es la agenda? Bueno, lo que empezamos a ver. El nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral, derogar la ley del odio, la ley resorte, hacer que Venezuela vuelva a tener algo que muchas de las personas que nos pudieran estar viendo ahorita a lo mejor ni siquiera recuerdan, que era libertad de prensa, que era por decir lo que te diera la gana. Esa es la Venezuela que yo viví hasta 1999. Uno podía decir lo que le diera la gana. El primero que arremete contra un medio de comunicación de una forma pueril y además, ¿no?, bastante insensata es Hugo Chávez cuando manda sus hordas contra el Nacional. No sé si recuerdas que eso por el 99, bueno, básicamente porque el Nacional quería informar cosas que veía que no estaban acorde con la democracia que estábamos acostumbrados a vivir. ¿Y qué recibió? Bueno, recibió visitas tristemente serias personas a amenazar, a tratar por la vía de la fuerza, de la violencia, cambiar la línea editorial del periódico, que gracias a Dios no lo hizo, ¿no? Lamentablemente hemos sufrido bastante. Todo lo que usted dice me hace recordar, evidentemente, casi 30 años. Y, profesor, tenemos muchos años viendo a muchos de estos personajes que están en esta mesa de trabajo, ¿no?, para no llamarle mesa de diálogo. ¿Usted considera que estos personajes políticos han madurado o han aprendido de sus errores del pasado? No sé si es una pregunta subjetiva. Esto es una tremenda pregunta, Claudia, porque fíjate, yo precisamente estaba ayer tratando de escribir un guión para mi canal de YouTube y nada, no me gustaba. Porque, ¿cuál es el problema que yo veo en este momento? Desde el punto de vista darwiniano, ¿no? ¿Te recuerdas la de Darwin, la adaptación de las especies, ¿no? Okay. Entonces, el chavismo ha reaccionado de una forma absolutamente incuestionable hacia la supervivencia. No importa lo que deje atrás, no importa quién se muera en el camino, nosotros vamos a sobrevivir. Y entonces él sí se ha postrado ante los pies de Estados Unidos, en particular del presidente Trump y del secretario de Estado Rubio. Esa adaptación es lo que le permite estar ahí. Y que Trump, que no lo ha dicho más últimamente, no lo quiero invocar porque capaz que lo vuelve a decir, dice que los venezolanos están brincando en una pata, que están felices, que Delcy es lo mejor que le ha pasado en su vida. ¿Por qué? Porque Delcy le obedece. No importa que después adentro haga otras cosas, pero a la luz de lo que Estados Unidos ve, porque no es que Estados Unidos está montado en el día a día venezolano, está haciendo como en Japón. En Japón se le permitió a esa burocracia que estaba instalada en Japón que siguiera manejando el día a día japonés. Se trajo una persona del régimen para que manejara el país, por supuesto, en términos establecidos por la tutela de los Estados Unidos. Ese es nuevamente una similitud que tú vas a encontrar entre el caso japonés y el caso venezolano. ¿Quiénes tienen el darwiniano perdido? Bueno, muchos amplios sectores de la oposición que piensan que lo que pasó el 3 de enero no me toca a mí, eso fue con ellos, no, toca a todo. El 3 de enero, Venezuela como país fue derrotada en una guerra por el país más importante desde el punto de vista militar en el mundo. Además, no tuvimos nada que buscar. Fue una cuestión, nos arrasaron, ¿no? Entonces, en ese mismo momento,
Venezuela queda con una soberanía comprometida. El mismo 3 de enero, a eso de las 11 de la mañana, el presidente Trump dice quién va a seguir manejando el país. Todo el mundo se subía por las paredes cuando ya aquello. Y lo otro es, nosotros vamos a manejar el país. Lo dijo claramente el presidente Trump. La gente del lado de las fuerzas democráticas, como prefiero llamarlo yo, y es una pelea mía eterna con los periodistas españoles, que la tengo perdida, evidentemente, porque son muy cuadriculados. Básicamente, siguen pensando que ellos tienen el derecho a que se abra un proceso democrático, que ellos ganen unas elecciones y que ellos empiecen a manejar el país. Y eso no es lo que está previsto, eso no es lo que está en la mente de los Estados Unidos. Y hay manuales que se están utilizando en Venezuela que son los que explican esta fase de estabilización, recuperación y transición. Eso no lo inventó el presidente Trump en un acto de magia. Eso está en los manuales y es como se manejó Japón, es como se manejó Alemania Federal, es como se manejó Afganistán y como se manejó Irak. Ahí hay procesos donde tú has visto que la intervención de los Estados Unidos es sobre el país, no sobre el chavismo a favor de las fuerzas democráticas, no. Y si nosotros no entendemos eso, entonces nuestra capacidad de adaptación, y yo creo que eso es lo que vamos a hablar al final del programa, cuáles son las recomendaciones, entonces es un asunto que tenemos que tomar. Una pregunta que me dio curiosidad cuando usted dice que existen manuales. ¿Son libros? ¿Son manuales que totalmente disponibles? Cuando terminemos de hablar te lo voy a mandar. Ok, lo podemos poner también en un enlace, lo podemos compartir también sí, para que la audiencia lo pueda leer. Sí. Yo te voy a mandar un PDF, pero si tú haces la búsqueda en internet con el mismo título, te va a aparecer, son libros del Departamento de Estado, del Departamento de Guerra, como le dicen ahora, son manuales. Y entonces, que es muy importante dentro del manual, el logro de la legitimidad entendida como el pueblo involucrado en el proceso, como un pueblo que ha entendido que esta es la ruta que tenemos que tomar, como unos políticos que han entendido que esta es la ruta que tenemos que tomar, porque una de las cosas que ha dicho tanto el presidente Trump como el secretario de Estado es: nosotros no queremos que Venezuela regrese a una etapa como la que se vivía hasta el 3 de enero. Y ahí hay que ser extremadamente crudo, Claudia. La clase política que está del lado de las fuerzas democráticas, como las llamo yo, no tiene capacidad de conducir el país en este momento. No es porque no tengan la tecnología, no es porque no tengan el conocimiento, no es porque no sepan de política. Esas tres cosas están cubiertas. Saben de política, tienen la tecnología, tienen el conocimiento, pero no tienen el control del territorio. Entonces, tú ejerces soberanía cuando tú tienes control del territorio, y el control del territorio está en manos de un pulpo mafioso que tiene tipos que explotan minerales en el sur del país, que tienen tipos que explotan el negocio de la droga en el oeste y el suroeste del país con Colombia. Tiene gente que te maneja por la salida del Delta del Orinoco el tráfico de drogas que llega a África, y de África a España, y de España al resto de Europa. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Tú no tienes eso. Y si tú no tienes eso, tú puedes llegar al poder y colapsar, como colapsó Pérez en el año 89, después de haber ganado unas elecciones por barrida. Y el primer año del gobierno de Pérez fue un año de colapso, al que supo reaccionar, pero ya iba entonces herido de muerte. Y bueno, después una serie de sucesos que están totalmente destinados en un experimento de las élites del país a ver cómo cambiaban el sistema, y le salió mal, le salió pésimamente mal. Yo espero que alguien algún día escriba sobre eso, porque es gente que no puede salir ante la historia ilesa en términos de las responsabilidades, de las cosas que hicieron para cambiar a la clase política que estaba en ese momento por una cosa
que vino después, que no tenía nada que ver con la democracia, como lo han demostrado los últimos 27 años. Ahí no estoy inventando nada, solamente hay que revisar. Y era mi argumento cuando la gente me decía en el año 97 que iba a votar por Chávez. Y yo le digo, tú sabes que Chávez es un golpista. Bueno, pero es que la situación nada sobre la faz de la tierra justifica un golpe. Si a ti no te gusta lo que está pasando, tú te quitas el uniforme, te montas a hacer política en un camión, te vas por todo el país a explicar que no te gusta lo que está pasando. Pero tú no agarras las armas de la República, que son las armas del pueblo, para ir a tratar de matar al presidente o que se muera un gentío. Ese día murió un gentío en Venezuela, tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre. Ya tú sabías que Chávez no podía ser presidente del país. Bueno, ¿y qué fue lo que terminó pasando? Lo que vivimos no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera porque Chávez no era un demócrata. Bueno, como peor que peor, siempre es posible, se muere Chávez y deja a Maduro, que lo deja él. La responsabilidad es de él y de un pueblo que no supo reaccionar y votó por un gandul, un tipo absolutamente ignorante, un tipo que no sabía ni hablar. No era que se equivocaba a propósito, no, es que no sabe nada de nada. Bueno, para concluir la respuesta de la pregunta que le hice de si hay actores políticos de lado y lado que han madurado. Sí, hay, pero son pocos. Por ejemplo, y esto no es una cuestión de crear controversias, yo admiro mucho la lucha de María Corina Machado. Le reconozco la reconquista del voto como mecanismo de movilización. Eso es una cuestión impepinable. Pero María Corina es una de las personas que no ha entendido o no ha querido entender que los próximos 6, 7 años de Venezuela son acompañados, si lo queremos llamar de una manera más bonita, por el gobierno de los Estados Unidos. Y que tú, como líder, debieras entender que yo tengo que maximizar el apoyo que me está dando Estados Unidos hacia la conducción de esto a la causa democrática. Pero si yo lo que veo en esto es una forma de estar en contra, de rebotar, voy a ganar las elecciones, eso no tiene ninguna, en este momento no tiene ninguna duda. Una duda. Pero se va a encontrar con que Estados Unidos le va a decir, así chille, se suba por la pared, epa, esto lo seguimos manejando nosotros. Y lo vamos a manejar hasta que nosotros consideremos que Venezuela deja de ser una amenaza geopolítica para los Estados Unidos, porque esto se inscribe bajo una doctrina que se llama America First. Y America First es lo que se está haciendo en favor de los Estados Unidos. ¿Qué es el petróleo? El petróleo no es menos. Para Estados Unidos es mucho más peligroso tener ahí a 3 horas de vuelo de Miami un país que era puerta de entrada de Irán, de Rusia, de China, de Cuba, de Nicaragua. Eso sí era una cuestión altamente peligrosa y eso es lo que quiere evitar Estados Unidos. Entonces, en esto de madurez, la madurez pasa por entender la situación que estamos viviendo. No es que me voy a postrar a los pies del imperio, sino que voy a empezar a coordinar con el imperio cómo vamos a manejar ese proceso de transición de forma tal que mi clase política, la clase política que yo represento, en un periodo relativamente largo para nuestras mentes, pero corto en el devenir de la historia, podamos heredar, recoger lo que va a ser el desarrollo de un nuevo sistema político en Venezuela. Fíjese que usted acaba de decir algo muy interesante y es que habló de un acompañamiento de unos 6, 7 años con Estados Unidos. Y mi pregunta entonces es, ¿en qué momento en esta etapa, cuando entremos a una etapa transicional, que estemos ya recuperando democracia, ¿en qué momento nos vamos a poder desligar de esta tutela de Estados Unidos y seguir nuestro proceso de manera independiente? Acuérdate que te voy a mandar el manual. Sí, lo tengo que leer. Estos norteamericanos son un imperio porque tienen todo milimétricamente diseñado.
Que esos diseños siempre salen bien, no, tampoco es verdad. Pero bueno, en la mente de ellos hay una palabra que es uno de los conceptos más gloriosos de la ciencia política, que es la legitimidad, que la mayoría de la gente confunde con legalidad, cosas totalmente distintas. Entonces salen y dicen, es que Estados Unidos legitimó a Delcy. No, Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana con Delcy, menos legitimarla, porque la legitimidad tiene como fuente el pueblo venezolano y el pueblo la rechaza. Entonces, si el pueblo la rechaza, Trump puede decir que esa es su delegada, que eso es legalmente lo que él quiere, pero eso no le da legitimidad alguna. Y eso es importante. Y el concepto de legitimidad está claramente expresado en el manual que te voy a pasar, Claudia, sobre el cual te recomiendo hacer un programa. Yo hice una especie de masterclass sobre eso. También te voy a pasar el link para que lo tengas por ahí, Claro. donde está la hoja de ruta. Y una vez que uno entiende esa hoja de ruta, uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo como venezolano lo que trato es de explicar lo que está haciendo Estados Unidos, que hasta ahora me parece conveniente. El día que me parezca que lo que está haciendo Estados Unidos no es conveniente, lo voy a decir claramente. Pero nosotros venimos de una etapa de inexistencia democrática. Nosotros éramos un país comparable, guardando las distancias también, pero a Corea del Norte o a Cuba, o esos países donde la libertad había desaparecido absolutamente. Entonces, estamos entrando en un proceso donde lo primero que vamos a hacer es reconquistar las libertades. Y reconquistar las libertades pasa, Claudia, por reconocer que me puedo expresar, pero no es que yo puedo difamar, ni puedo decir cualquier cosa, cualquier improperio o llamar a la guerra, ese tipo de cosas. No, esas cosas no están dentro de lo permitido en la libertad de expresión, que sé entonces cómo se manejan los principios de la democracia. Ese es un trabajo que la clase política venezolana tiene por delante, porque nosotros tenemos fácilmente, tú puedes decir que más del 40% de la población, y me estoy quedando corto seguramente, nació bajo la égida de Hugo Chávez. Gente que no ha vivido en democracia. Eso fue una discusión que yo tuve en una entrevista de Globovisión con un querido amigo que no voy a nombrar porque no se puede defender. Y además, bueno, él me decía, pero José Vicente, con la muerte de Castro, los cubanos van a salir a la calle. Y yo le decía, no, Roberto, la gente en este momento que nosotros estamos hablando, el 80% de la población, lo único que conoce a Fidel Castro. La gente va a salir a decir, pobrecito, se murió Fidel y el imperio nos ha maltratado, porque esa es la verdad que ellos han tenido por delante. Entonces nosotros también tenemos que salir a decirle a los venezolanos nuestra verdad de lo que significa democracia, rendición de cuentas, que la gente puede decir lo que quiere decir, que la gente puede votar, que la gente tiene derechos, pero que también tiene deberes. Todas esas cosas hay que reconstruirlas en la Venezuela que viene. Y yo creo que tenemos una tremenda oportunidad por delante con me gusta la palabra acompañamiento, porque no suena tan feo como lo que es verdaderamente una tutela de los Estados Unidos que nos puede ir guiando, porque si algo tiene Estados Unidos es una constitución, la Declaración de Independencia. Se acaba de cumplir este año 250 años de la firma del Acta de Independencia, que además es recogida en la Constitución de los Estados Unidos, que se promulga en 1787. Entonces, tú tienes una constitución que se promulgó en 1787 y con unos 27 cambios sigue siendo la misma constitución de 7 artículos más 27 enmiendas que ha estado vigente ahí. Y si tú revisas la historia de los Estados Unidos, te vas a dar cuenta que cada 4 años hubo una elección presidencial, desde 1789 en adelante. Entonces, bueno, yo creo que podemos, mientras tanto nosotros tenemos 26, 27 constituciones. No sé si claro, un montón. Sí, 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 sí. Yo lo escucho, profesor, y me da la sensación de que tenemos mucho que aprender. Y que, bueno, en este acompañamiento o tutelaje, si bien para bien o para mal, que mucha gente no le gusta, podemos quizás también aprovechar este tiempo para aprender.
como lo han hecho los otros y ver cómo podemos también copiarnos en ese aspecto. Totalmente de acuerdo contigo, Claudia, y por eso es que yo hablo del papel que tiene que empezar a jugar la clase política. Yo he visto, hay que decirlo, tú ves a un señor ya mayor porque tiene más de 80 años, como Henry Ramos Alú recorriendo el país, sale alguien a criticar, bueno, pero él lo está haciendo. Claro. Él quiere recuperar su acción democrática, él quiere recuperar los valores y las ideas que habían detrás de acción democrática, y eso hay que aplaudirlo, independientemente de que a ti no te guste a ley, independientemente de que tú consideres que mejor estaríamos en manos de otros. Eso que está haciendo Henry Ramos, lo que está haciendo 20 Venezuela, lo que está haciendo la gente de Primero Justicia, Voluntad Popular, de partidos más pequeños que se están apareciendo y están ayudando en la tragedia del terremoto y que están ayudando a la gente a entender el proceso político. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en este momento, sin despertar falsas esperanzas o expectativas. ¿Por qué? Porque lo que nos viene por delante es muy, pero extremadamente duro. Yo siempre lo digo, lo voy a repetir en tu canal, en tu programa, Claudia. Venezuela no ha entrado en el siglo XXI. A nosotros nos dejaron estacionados en el siglo XX. Eso es lo que le convenía a Cuba, eso es lo que le convenía a una mentalidad cerrada, de esas que le ponen una cúpula encima a los países, que en 1999, no creo que tú lo recuerdes, por la edad que calculo que puedas tener, Venezuela tenía la red de telefonía celular más importante de las Américas. De las Américas. El promedio en 1999, en el año 2000, el promedio era que cada venezolano tenía 2 celulares. Una barbaridad. Un lujo. Claro, claro. Hace poco estuvimos conversando con Tamara Adrián y precisamente conversábamos de tantos temas en los que no hemos podido discutir en Venezuela por habernos quedado prácticamente anclados en el siglo XIX o en el siglo XX, capitalista, fascista, socialismo, etcétera, que no hemos tantos otros temas que nos han faltado. Y bueno, para cerrar esta idea, espero que podamos aprender muy rápido a cómo recuperar nosotros mismos la democracia, podernos desvincular, poder nosotros solitos llevar las riendas de una transición hacia la democracia. Espero que lo logremos muy pronto. Profesor, me gustaría cerrar rápidamente. Hay un factor que no hemos tocado. Si nos puede dar alguna recomendación, o si le puede hablar de alguna recomendación, si usted le pudiera hablar a María Corina Machado, no, más o menos lo mencionó al principio de la entrevista, a lo que le pueda decir directamente a ella y o a la Asamblea Nacional 2015 en esta tarea que tienen ahora, en esta mesa de acción. Mira, son 2 personajes distintos. La Asamblea Nacional 2015 está ahí porque está alineada con la agenda de los Estados Unidos. Si no estuviese alineada con la agenda de los Estados Unidos, no estaría ahí. Eso es lo primero que hay que decir. Ellos están alineados porque les parece interesante como mecanismo de llegar a la transición en Venezuela. Jorge Rodríguez está alineado como mecanismo de supervivencia, de que después de esto me dejen ir tranquilo a disfrutar de mis reales en México o en donde sea. Esto es así de crudo, ¿no? La política es muy cruda, ¿no? Nosotros siempre contamos a la política como un cuento de Blancanieves y cosas. No, la política es verdaderamente dura, descarnada, ¿no? Entonces ahí tiene unos personajes, la Asamblea Nacional de 2015, actuando en términos de lo que espera, de lo que ha dictado Estados Unidos, que deben ser los resultados de esa mesa operativa, que no de diálogo, porque no hay ahí que yo puedo meter temas nuevos y que me puedo parar de la mesa. No, eso no puede pasar. Entonces ya la mesa no es una mesa de diálogo. Y en el caso de María Corina, yo creo que María Corina tiene una oportunidad de oro de hacer profit, de beneficiarse del estado de cosas que está generando Estados Unidos en Venezuela. Y para eso hay que alinearse con esos propósitos que Estados Unidos
que Estados Unidos quiere que haya elecciones en Venezuela, lo quiere y lo está buscando. Y Estados Unidos quiere que haya democratización en Venezuela, también lo quiere. Entonces, ¿cómo hago yo para armonizar mi discurso a los venezolanos de reconquista o de conquista de un país democrático, de desarrollo, donde los venezolanos puedan vivir bien y mezclar esto con lo que Estados Unidos está intentando lograr en Venezuela, teniendo en cuenta que el interés de Estados Unidos, que es el hegemón que ganó la guerra, es el interés superlativo del momento. La recomendación que yo le daría a María Corina Machado es alinear sus intereses, por lo demás muy reconocidos y valiosos para Venezuela, con los intereses de Estados Unidos. Básicamente porque eso puede aliviar bastante su ruta de llegada al poder. Hay que entender que los Estados Unidos no quiere que volvamos a una situación pre-3 de enero de 2026. Y Estados Unidos necesita saber que hay un compromiso de manejar la situación en Venezuela de forma tal que se impida esa retrocaer en una situación no deseada. En eso María Corina tiene un compromiso con la historia, básicamente porque un enfrentamiento con Estados Unidos sería bastante cuesta arriba, tanto para ella como para los venezolanos. Porque nuevamente, y esto lo dijimos al principio, Claudia, Venezuela toda, no el chavismo, Venezuela toda perdió una guerra el 3 de enero con Estados Unidos. Y Estados Unidos está operando como operan quienes ganan una guerra. Está tratando de redirigir el país hacia la democracia, algo que tenemos que reconocer y algo que por lo demás resulta muy valioso, muy importante para los venezolanos. Y hay que María Corina, alineada con Estados Unidos, por supuesto, defendiendo sus principios, defendiendo sus valores, defendiendo su visión que tiene de lo que debe ser Venezuela, tendría un mejor rédito político, sigue o trata de confrontar una situación que lamentablemente tenemos que aceptar como una situación que está ahí vigente y con la que no tenemos capacidad de ir en contra. Profesor, son unas excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias. Nuevamente ha sido un placer tenerlo en este espacio. A quienes nos hayan escuchado, pues esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista. Seguramente que en la descripción les dejaremos el enlace para que puedan también tener acceso a esos manuales que comentaba el profesor Carrasquero. Suenan muy interesantes y creo que necesarios de leer. Así que pues nada. Esperamos que les haya gustado esta entrevista. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, y nos vemos en una próxima oportunidad.